números en base a la cantidad de muestras. Dos, nos sorprendíamos, nos poníamos contentos, evidentemente, que este sistema de los albergues está funcionando y demasiado bien. Pero muchos cuestionan, y es un tema de debate, la cantidad de muestras que se están realizando últimamente. ¿Por qué en algún momento hicimos casi 1000 muestras y ahora estamos otra vez cerca de las 300 de las 400 muestras? Bueno, básicamente tiene una explicación técnica. El ministerio siempre enfocó su estrategia de diagnóstico sobre la base de la búsqueda de casos positivos de entre sospechosos de ser COVID-19 positivos, ¿verdad? Y se había definido, técnicamente, qué representa un caso sospechoso. Entonces, esa definición de caso fue cambiando con el correr del tiempo también, como la mayor parte de los protocolos, y a partir de esa situación, al día de hoy, por ejemplo, se considera sospechoso a cualquier persona que llame al 154 y reporte al menos 2 de los síntomas que son ya característicos de esta infección. Fiebre, tos, dolor de garganta, alteración del estado general, eventualmente trastorno del olfato, del gusto, y podría incluirse eventualmente dificultad respiratoria. Con 2 de estos síntomas ya se configura la sospecha y desde el 154 ya se programa, se agenda la toma de muestra en forma ambulatoria, si es que es posible, o a domicilio eventualmente, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en las últimas semanas? ¿Qué vino sucediendo? Que el número total de llamadas al 154 está disminuyendo y que la proporción de esas llamadas que entran al 154 y que configuran casos sospechosos también están disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo hablábamos más temprano con el doctor Guillermo Sequera. No estamos teniendo pacientes que se encuadren dentro de la sospecha de COVID-19 para tomarles muestra. De la misma manera, está establecido que a cualquier enfermo que ingresa a un hospital con síntomas respiratorios se le tiene que tomar muestra. No tenemos suficiente número de pacientes. Entonces, con con esa evidencia, a lo que estamos apuntando ahora es a una estrategia de búsqueda activa y para ello se va a tomar muestra a personas inclusive asintomáticas tomadas en grupos determinados, grupos colectivos laborales, por ejemplo, y mañana se va a empezar con algunas instituciones públicas, de manera a tomar poblaciones enteras de algún ente público a quienes se le va a tomar la muestra masivamente, y también se va a enfocar hacia la comunidad, a sectores donde hay población de riesgo, por ejemplo, en territorio dentro del área de cobertura del Hospital Barrio Obrero se estaría tomando muestras el día viernes, y así sucesivamente vamos a ir modificando nuestra estrategia de diagnóstico o de búsqueda de muestras para el testeo diagnóstico, de manera a ir explotando esta capacidad de procesamiento que hoy ya está orillando los 1000 y que va a ir aumentando progresivamente. Doctor, en el caso de estas instituciones, ¿cuáles son esos entes que van a estar visitando? Y sobre todo también, ¿qué pasa si un trabajador o un funcionario se niega a hacerse esta prueba? Bueno, en principio estamos apuntando a algunos entes donde ya hubo diagnóstico en algún momento de un caso positivo, ¿verdad? Tenemos algunas instituciones públicas. Lo mismo haríamos con el sector privado próximamente. Supermercados, trabajadores de supermercados también, que en ningún momento interrumpieron su actividad a lo largo de esta cuarentena, también estamos apuntando a llegar a ellos. La prueba en sí o la toma de muestra en sí, no es obligatoria, es una opción que se va a poner a disposición del ciudadano. Pero hay que entender que en el contexto de pandemia en el que estamos, es muy importante tomar conciencia, y sobre todo para aquellas personas que conviven con su entorno, con un entorno familiar, y dentro de ese entorno
que eventualmente pudieran tener a personas en situación de riesgo, mayores de 60 años o portadores de alguna afección crónica. Sería muy importante que se sometan al testeo como una forma de proteger también a esta población de riesgo. De momento no hay una medida que obligue a un ciudadano a someterse a la prueba. Estaríamos analizando eventualmente esa posibilidad en caso de encontrar una muy baja respuesta al momento de ofrecer esta posibilidad a las distintas instituciones o colectivos laborales a los que estamos apuntando. ¿Van a hacer visitas sorpresa, doctor? ¿Perdón? ¿Van a hacer visitas sorpresa sin anunciar antes? No, se va a comunicar con anterioridad. Yo particular puedo llamar, ¿qué tengo que hacer para asintomático? No tengo ningún síntoma, pero quiero hacerme la prueba para salir de dudas y por seguridad de mi misma familia. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir? Bueno, estaríamos poniendo a punto esa posibilidad en atención a que justamente, como mencioné, hay una disminución de la demanda de parte de la población por el 154. Una alternativa que estamos analizando fuertemente es la de que se proceda también al agendamiento sobre la base de una ficha epidemiológica especial, digamos, porque la que actualmente existe está orientada a aquel que presenta síntomas. Entonces, tendríamos que hacer unos ajustes y a partir de allí estaríamos lanzando a la población general la toma de muestra. Inclusive, ya hay instaladas 11 cabinas de toma de muestra, de esas que se compartió en algún momento, digamos así, en forma viral por video o fotos, relacionadas con unas cabinas donde entra un funcionario y hay unos guantes que asoman y desde ahí se toman la muestra. 11 de esas cabinas ya están instaladas en varios hospitales. La idea es que el ciudadano de a pie, entre comillas, pueda acercarse en un momento dado para la toma de muestra, aunque no tenga síntomas. Solo que tenemos que establecer un sistema de registro para generar una base de datos que nos permita también hacer un análisis eventualmente de las observaciones y poder sacar conclusiones importantes. En esencia, creo yo que tenemos que destacar que estamos en un momento de muy buen control de la pandemia en nuestro medio, pero eso no implica que tengamos que bajar la guardia. Nosotros vamos a ir haciendo los ajustes necesarios desde el punto de vista de protocolo, desde el punto de vista de muestreo diagnóstico, desde el punto de vista de preparación de hospitales, teniendo a la vista la evidencia que nos dan estos datos objetivos. Creo que cada vez estamos más lejos de un escenario apocalíptico, pero eso no significa que la ciudadanía, que hasta ahora fue la que se puso las pilas y ayudó a lograr estos buenos resultados, se relaje. No hay que relajarse. Hay que estar atentos a las disposiciones del gobierno y sobre todo, así como estaríamos haciendo la transición de una fase a otra de aquí a poco y mayores actividades de más sectores se estarían sumando a esto de la cuarentena inteligente. Por lo tanto, tendremos que seguir manteniendo y adoptando, quienes todavía no lo hicieron, ese estilo coronavirus de vivir como venimos diciendo desde hace un tiempo. Doctor, ¿las muestras siempre van a ser gratuitas para el paciente por más asintomático que sea? Dentro de la red de laboratorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, totalmente gratuita, sin costo. Doctor, hasta el momento todos los profesionales, las autoridades, ustedes mismos nos están diciendo todos los días que, bueno, hasta el momento tenemos un comportamiento positivo, la ciudadanía está colaborando. Y de cara a la fase 2, ¿qué cambios tendría este calendario que presenta el Ministerio, sobre todo en cuanto a la inclusión de más sectores para estar oficialmente habilitados para trabajar? Bueno, en primer lugar hay una línea de base que toma cuenta de lo que ya fue presentado por el ministro justo antes del lanzamiento de esta cuarentena inteligente de 4 fases, ¿verdad? O sea, hay actividades que está previsto, digamos, de base que sean incorporadas a la actividad ordinaria. Por otro lado, hay un segundo nivel de actividades de algunos sectores que estaban previstos ser incorporados un poco más tarde, en una fase 3 o eventualmente una fase 4. Se está analizando la posibilidad de, bajo ciertas condiciones y eventualmente medidas restrictivas adicionales a las que se iban a implementar en una fase más tardía, para traerlas a la segunda fase.
Eso está todavía en etapa de análisis. Entendemos nosotros que va a ser posible incorporar algunos sectores en atención a, digamos, el comportamiento que la pandemia está teniendo en nuestro medio. Es decir, estamos haciendo el análisis de incorporar algunas actividades de sectores que no estaba previsto ser incorporados dentro de esta fase 2, pero sobre la base de indicadores estrictamente sanitarios. Eso es fundamental que se entienda. Doctor, a propósito, mañana habrá una reunión, por lo menos eso es lo que anunció el ministro del Interior, con la Conferencia Episcopal Paraguaya para ver la manera ya de que nuevamente se vuelvan a las misas presenciales. ¿Eso es factible que ya se adelante a esta fase 2? El equipo técnico de salud estuvo trabajando hasta hace unos minutos sobre eso. Se está manejando como una alternativa posible, todavía no hay una definición al respecto. Obviamente hay que ajustar unos detalles que tienen que ser coordinados tanto por la autoridad, digamos, rectora sanitaria, como quienes están vinculados directamente a esa actividad y que van a prestar, digamos, esa actividad a la comunidad. Entonces, allí todavía hay unos ajustes que hay que hacer. Como ministerio estamos trabajando ya una guía, un conjunto de directrices que entendemos nosotros es el que debería aplicarse. Eso se va a poner a consideración, va a haber un intercambio de pareceres, se estaría ajustando si hay consenso de manera a poder implementarse. Pero está todavía en conversación y es un grupo o es un sector que podría estar eventualmente retomando sus actividades. Doctor, hoy nos generó muchísima preocupación el anuncio de que Brasil es el cuarto país más afectado a nivel mundial. Tenemos 245.000 casos confirmados y 16.370 muertos. Decía el exministro de Salud de este país que se espera el pico, el punto más crítico, recién en el mes de julio. En ese sentido, ¿será que podemos compararnos con este país? Paraguay todavía está esperando ese pico histórico. ¿Qué se prevé para nuestro país reflejado en Brasil? Estamos en escenarios totalmente distintos, ¿verdad? Si bien la vecindad y los lazos que nos unen con Brasil particularmente son importantes, sobre todo a nivel de la línea de frontera y en particular en la frontera seca y en el caso de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, pero entendemos al mismo tiempo que las medidas que desde este lado se están implementando están contribuyendo a la contención y de momento lo que yo podría decir es que estas medidas van a seguir aplicándose, incluyendo ya al transporte de carga que discutimos esta noche y efectivamente vamos a ocuparnos de eso y al mismo tiempo creo que la posibilidad o una eventual apertura de nuestras fronteras con el Brasil probablemente va a llevar más tiempo y deberá ser objeto de un análisis muy profundo antes de tomar una decisión en ese sentido. Vemos con preocupación, afortunadamente, en los estados directamente con nuestro país. La situación está todavía bajo control, pero categóricamente tenemos evidencia por los connacionales que están llegando de que hay potencialmente el riesgo de que nos llegue desde San Paulo puntualmente algún caso que pudiera insertarse dentro de la comunidad en nuestro país y generar algún foco de propagación. Así que nosotros no bajamos la guardia, instamos a los pobladores, sobre todo de la franja fronteriza con el Brasil, a adoptar todas las medidas que desde el gobierno se están incesantemente repitiendo. Sí. Tenemos que ser conscientes y responsables en ese sentido y ante cualquier situación de anormalidad hacer la comunicación, la denuncia ante cualquiera de las instancias de gobierno que estamos trabajando en forma coordinada a fin de contener esta pandemia. Hablemos ahora, doctor, de los insumos, los tan esperados y tan necesarios. Finalmente ya recibió el Ministerio la última carga, como para que nos contextualice al respecto. ¿Fue aceptada? ¿Fue completa? ¿Cómo se maneja el contrato? ¿Y qué nos espera a futuro? Bueno, el día de hoy, en horas de la tarde, se procedió a la recepción, digamos, de parte
de lo que está establecido dentro del contrato 36 y que básicamente incluyó la recepción de mascarillas quirúrgicas N95 que cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas dentro del contrato, unos protectores faciales, llegaron 5.100.000 de estas mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, también unos 12.000 protectores faciales acordes con las especificaciones técnicas y también llegaron unos 24.000 trajes de protección biológica que en un primer momento habían sido rechazados, pero esta vez cumpliendo estrictamente con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. Entonces, el Ministerio había iniciado un proceso de rescisión que en todo caso será parcial en atención a que se está adecuando a lo establecido en los términos del contrato. Ambos proveedores se están adecuando. Claro que hay que ver el tema de plazos porque las entregas se hicieron más tarde ahora, con bastante retraso, y dentro del propio contrato está establecida una penalidad en caso de retraso bajo la forma de multa. Entonces eso se hará posteriormente. Por otro lado, hay algunos ítems como el caso de las camas que serán rechazadas en su totalidad y protectores oculares que no llegaron, ¿verdad? Que probablemente también serán objeto de la rescisión por ítem dentro del contrato. O sea, no van a llegar nuevas cosas, no se esperan más cosas en próximas cargas. Sí, lo de hoy es la primera entrega de 3 que están previstas para cada uno de estos ítems recibidos. Así que en los próximos días se generarán las órdenes de compra respectivas para ir recibiendo lo restante, digamos. ¿De los mismos proveedores, doctor? De los mismos proveedores dentro de este contrato. Las camas fueron rechazadas, ¿verdad, doctor? Es así. ¿Y ahora qué se va a hacer con esas camas que se trajeron, con las 50? ¿No se aceptó tampoco la contrapropuesta? No, eso es propiedad del proveedor en todo caso. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en cuál sería eventualmente el destino de esas camas. ¿Alguna compra directa? Porque esas camas hacen falta, ¿no? Nosotros estamos viendo con la industria local, la industria metalúrgica local, el aprovisionamiento de camas de fabricación de nuestro país. Así que es una opción. No, este contrato no es la única fuente de aprovisionamiento del Ministerio, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay varias opciones y el tema de camas, el tema de insumos básicos, el tema de respiradores, eventualmente tiene varias fuentes de abastecimiento y estamos nosotros en función de eso recibiendo progresivamente los insumos dentro de la planificación que había sido establecida al principio. ¿Y con esto que tenemos ahora ya nos sirve como un stock importante? Sí, sirve, ayuda e iremos recibiendo más. Muy bien, gracias, doctor, por todos estos datos y por su tiempo en esta tarde-noche junto a nosotros en 24 horas, por todos los detalles y que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias, igualmente para ustedes, hasta cualquier momento. El doctor, gracias, doctor Juan Carlos Portillo del Ministerio de Salud. Vamos a hacer una pausa. Bueno, cómo no. Ya volvemos. Ya venimos.